Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión la intención es hablar dentro del programa y con el entrevistado de la fecha sobre uno de los productos típicos de la mesa de los argentinos, un producto típico de la provincia de Mendoza, con quien la provincia está más representado y que forma parte incluso de su matriz productiva. Estamos hablando del vino. ¿Cuál es la situación internacional? ¿Cuál es la situación a nivel nacional? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo han venido evolucionando los números? ¿Y cuál es la intención del INB con la posibilidad de poder ganar mercados y darle valor agregado a un producto, insisto, que es típico de la mesa de los argentinos? Pero siempre, al inicio de cada programa, hacemos un breve análisis de lo que ha ocurrido en materia económica en los últimos 7 días. Y la Argentina ha venido dentro de lo que es la economía, intentando lidiar con una de las variables más inestables que tenemos, como es el caso del dólar, hablando un poco de mercados internacionales. Sabemos que el hecho de que los precios internacionales no sean del todo buenos para nuestro país hace que no tengamos ingresos de dólares genuinos y que eso nos fortalezca las reservas del Banco Central. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central vienen con una serie de medidas hace prácticamente 60 días que no han dado el resultado esperado y hemos visto que hay mercados alternativos, como es el caso del dólar contado con liquidación, el dólar MEP o dólar bolsa, que han llegado a valores récords, y el mercado del dólar blue marginal o informal, que sabemos que es un mercado ilegal y relativamente chico, que la semana pasada rozó casi los 200 pesos. Y esto genera inestabilidad, genera incertidumbre, genera volatilidad y hasta incluso miedo en muchos sectores. Por lo tanto, en base a esta situación, el ministro de Economía tomó la decisión de buscar algunas herramientas adicionales y generar tranquilidad, porque hoy lo que falta, venimos insistiendo hace varios programas, es alguna herramienta que devuelva esa confianza y tranquilice al mercado. El Ministerio de Economía lanza una licitación de bonos. ¿Qué tipo de bonos? Para intentar tranquilizar al mercado. Bonos que ajustan por dólar, es decir, los bonos dólar link. Son bonos que cotizan en pesos, pero que ajustan en base a la cotización del tipo de cambio oficial y que tienen vencimientos el año que viene y el próximo. Con lo cual, lo que dice el Ministerio de Economía es, si ustedes no me creen que yo no voy a devaluar, bueno, les doy una herramienta para que ustedes tengan sus ahorros a resguardo. Si en el mediano plazo el gobierno tomara la decisión de devaluar fuertemente, quienes hayan accedido a esos bonos van a estar totalmente resguardados. Con lo cual es una jugada fuerte por parte del Ministerio de Economía y seguramente con el nivel de emisión monetaria que se dio más que nada en la primera parte del año, vamos a tener un canal importante y donde seguramente va a descomprimir un poco estos mercados alternativos, es decir, el contado con liquidación, dólar MEP o dólar bolsa, porque son mercados legales. Y es ahí donde están puestos los ojos hoy del ministro de Economía. Lo que busca el gobierno, también lo que buscaba un poco el Banco Central, era la posibilidad de tranquilizar los mercados. Hoy todos los referentes del gobierno nacional, inclusive la vicepresidenta de la Nación, hacía referencia al dólar. De lo que había que hacer era tranquilizar el dólar, tranquilizarlo desde el punto de vista de generar alguna herramienta o algún instrumento de política económica que genere confianza. Que ese es el problema hoy, porque vemos un gobierno que viene de cerrar con los acreedores por más del 99% y donde está sentado con el Fondo Monetario Internacional intentando un plan de facilidades extendidas y que además tiene buena relación porque han sido uno de los árbitros de la negociación anterior. Incluso en este contexto los mercados cambiaron, están muy inestables en la Argentina. Así que por eso vemos que el Ministerio de Economía busca con algún instrumento específico y puntual intentar anclar la variable del dólar, fundamentalmente la del contado con liquidación. Así que haciendo un breve repaso de cuáles han sido los últimos 7 días de la semana, vamos a meternos ya de lleno en la entrevista que tiene que ver un poco con el dólar y con lo que comentaba al principio del programa, el hecho de hablar de un producto típico de la mesa de los argentinos, el vino. Como anunciábamos hace algún momento, estamos en esta segunda parte de Chat Económico
en comunicación con el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el contador Martín Hinojosa, para hablar de la realidad que tiene el sector, tanto a nivel provincial, a nivel nacional, como a nivel internacional. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Martín. Un placer desde Chat Económico. José Vargas. Buenas noches, José. Muchas gracias por dejarme participar y por hablar un poquito de vitivinicultura, que bueno, es algo que para mí es súper interesante. Bueno, y sabiendo que también es sumamente interesante y forma parte de la matriz productiva de la provincia, empezar hablando algo que generó un ida y vuelta en los últimos días y un poco, como se dice habitualmente, movió los medios de comunicación en relación a algo que desde el instituto surgió esta inquietud, la posibilidad de empezar a participar de los mercados internacionales, fundamentalmente con el famoso vino sin alcohol o menor graduación alcohólica. ¿Qué tenés para comentarnos al respecto con respecto a este tema en particular? Bueno, José, mirá, lo primero que nosotros estamos viendo son las tendencias internacionales y nacionales. ¿Por qué ambos aspectos, no? Porque del total de los vinos que vendemos, el 75% se vende en el mercado interno, entonces no puedes dejar de mirar la Argentina, pero también tenés que mirar las tendencias internacionales. Y yo entiendo que el vino está en un negocio donde hay que ser de alguna manera más innovador o tratar de incluir nuevos productos, como lo han hecho otras bebidas. Entonces estamos viendo tendencias a nivel internacional, que seguramente vos también las has visto, de consumir bebidas con menor graduación alcohólica. Y esto se da por diversos factores, desde las restricciones que tienen a la hora de manejar, de conducir un auto, hasta el tema de la salud, donde cada vez se piden bebidas con menor graduación alcohólica, como también la parte impositiva. Porque vos, por ejemplo, hay países donde querés meter un vino con mayor graduación alcohólica, o más de 13 o más de 14, y los impuestos son más fuertes. Entonces, entendemos que tenemos que ir acompañando esa tendencia. Y esa tendencia implica empezar a tener vinos, además de los vinos actuales, vino con menor graduación alcohólica. Y esto no va en contra del vino tradicional. De hecho, yo soy un consumidor de vino tradicional y a mí me gusta el vino con una alta graduación alcohólica. Por eso digo, no va en contra de los gustos de nadie, sino es una alternativa que desde el instituto tenemos que terminar de resolver y estudiar para que se permita esta práctica enológica, porque vemos mercados que están ávidos de esto. ¿Y por qué no llegar a un vino sin alcohol? A un vino con 0 grado de alcohol. ¿Por qué lo digo? Porque hay países como por ejemplo India, son 1.500 millones de habitantes. La verdad, perdernos ese mercado al menos es una oportunidad perdida, como también el mundo musulmán, que está prohibida la venta de alcohol. ¿Por qué no vender vino sin alcohol? Que ojo, José, nace siendo vino y se desalcoholiza. Nosotros partimos desde un vino y lo desalcoholizamos, bajándole la graduación o llevándolo a 0. Pero vos fíjate la cantidad de oportunidades que se te abren y de mercados que se te abren, ¿no? Porque el hecho de acceder a un mercado como el indio, o el mercado musulmán, o las mujeres embarazadas, me parece que es empezar a abrir un poco más el espectro y pensar que no solamente nuestra competencia es, por ejemplo, la cerveza. Yo creo que nuestra competencia es mucho más amplia. Y además lo vemos en otras bebidas. Vos ves café descafeinado, ves las bebidas cola sin azúcar o 0, como se le dicen, o las aguas saborizadas, que también nos han quitado momentos de consumo. Entonces creo que tenemos que empezar a hablar de estos temas en vitivinicultura. Yo entiendo que hay temas muy importantes que se tienen que seguir planteando, pero tenemos que
empezar a poner sobre la mesa alternativas de otros temas. Y en el mercado argentino también es una posibilidad el vino con menor graduación alcohólica o con 0 grado de alcohol. Y mira, te doy un ejemplo. Las estaciones de servicio. En las estaciones de servicio está prohibido vender bebidas con alcohol. Ahora, sí encontrás la latita de cerveza. La latita de cerveza con 0 grado. ¿Por qué no encontrar la latita de vino con 0 grado? ¿Y qué estás logrando? Más uva adentro de una botella, adentro de una latita, y empezás a ver el mercado un poco más amplio. Sí, es decir, los mercados internacionales, los mercados de algunos sectores en particular, como son, por decir un ejemplo, los deportistas, los veganos, los trabajadores que les gusta consumir algún tipo de bebida en el horario laboral, ganar mercados internacionales por una cuestión cultural. Mencionabas el caso de India, por ejemplo, o algunos países que religiosamente tienen prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Me da la impresión de que desde ese contexto es sumamente prometedor el análisis o la posibilidad que tiene el vino. Mira, tal cual. Los mercados que nombraste son mercados que hoy no tenemos acceso porque no tenemos esa posibilidad. Y la verdad que es una propuesta que yo hago que suma. La verdad no resta a nadie. En el peor de los casos vamos a vender un poco más. Y en el mejor de los casos vamos a vender mucho más. Entonces, privarnos de esa posibilidad, la verdad que no me resulta lógico y de sentido común. ¿Qué prefiero? Lo que me está pasando ahora, que nos están llamando muchas bodegas para decir, a nosotros nos interesa, actualmente estamos vendiendo en mercados cercanos, nos interesaría saber si se puede hacer, nos preguntan cuáles son, si hay países que ya lo han hecho. Hay un interés en el sector que nosotros tenemos que responder, y entiendo que el instituto tiene que ser parte de esto, tiene que empezar a abrir estas posibilidades, que algunos la tomarán y otros seguirán con sus productos tradicionales y que tienen que seguir haciéndolo, y tienen que seguir pechando para que se venda más. Yo lo que pretendo es que además de eso hayan otras alternativas. Sí, otras alternativas tanto a nivel nacional y fundamentalmente, yo desde el punto de vista económico insisto, la posibilidad de ganar mercados internacionales. No es fácil ganar mercados como la India, es decir, estamos hablando de mercados sumamente demográficos, que ya de por sí a muchos países les cuesta intentar de alguna manera llegar a esos países, y quizás Argentina tiene la posibilidad a través de un producto típico como es el vino, y competir a la vez también con otros países que ya están produciendo vino sin alcohol y también culturalmente yendo hacia una tendencia que quizás hace 20 o 30 años atrás no estaba, es decir, la mayoría de las bebidas sin alcohol o descafeinadas o cosas por el estilo. Tal cual. Y si vos sumás nuevos países a los que podés vender, este planteo que vos me decís de exportaciones, se generan divisas que entran al país, divisas genuinas, y la vitivinicultura aporta casi $1.000 millones anualmente. Si sumamos un poquito más, nos va a venir bien. Entonces creo que estos son temas que tenemos que empezar a trabajar. Hay que poner la cabeza en cómo vender más, en cómo exportar más, en cómo tener un abanico de productos a base de uva que permitan en algún momento empezar a festejar grandes cosechas. Y no lo que venimos haciendo en los últimos 20 años, que nos ponemos contentos cuando hay una catástrofe climática porque el productor va a tener buen precio. La verdad que este pensamiento hay que tratar de cambiarlo. Obviamente que es difícil, pero seguir festejando grandes heladas, la verdad que no tiene lógica. Tenemos que empezar a ver, bueno, ¿cómo hacemos para vender más? ¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, hay gente que le gusta consumir bebidas con menor graduación alcohólica. Bueno, hay gente que quiere tomar bebidas sin alcohol. Hay gente que es vegana, hay gente que tiene problemas como son los celíacos, y se van adaptando los productos a todas esas situaciones, y el vino tiene la capacidad para hacerlo.
De hecho, por decir, nombrabas que habían países que lo hacían. España ya lleva 7 años con esto. Chile ya lleva 5 años con vinos desalcoholizados. Nosotros tenemos que seguir ese camino. Porque además, repito, suma. No resta por ningún lado, suma. Y si nosotros estamos aportando algo que sume al sector vitivinícola, toda la cadena se tiene que beneficiar. No soy de los que creen que solamente se tiene que beneficiar una parte, soy de los que creen que todos se tienen que beneficiar. En su justa medida, de manera equilibrada, y para eso el rol del Estado es sumamente importante, José. Claro, totalmente, totalmente. Y yendo un poquito a los números y viendo que ya están los datos, por lo menos del mes de septiembre, en cuanto ha venido la evolución de la producción de vino a nivel nacional, ¿cómo han dado estos números en estos 9 meses del año, comparados interanualmente, comparado los 9 meses de este año versus los 9 meses del año pasado? Sabemos que el año pasado fue un año económicamente malo para la Argentina y que este año, producto de la pandemia, lamentablemente no va a ser mucho mejor. Pero incluso en este contexto, ¿cómo le ha ido al vino? Bueno, mirá, si vos, José, me preguntabas en febrero que iba a aumentar el consumo de vino durante pandemia, yo te decía que no. La verdad que no sé quién se animaba a decir que en un momento de encierro iba a aumentar algo el consumo, porque se cerraba todo. Recordemos que en marzo se cerró absolutamente todo. Sin embargo, el consumo de vino empezó a aumentar y cambió una tendencia que venía desde los últimos 4 años, ¿no? Que veníamos en caída. Venimos en caída desde hace un montón de años, pero en los últimos 4 años el mercado interno, sobre todo, venía con caída. Y fue porque empezamos a ganar nuevos momentos de consumo que se habían perdido. Momentos de consumo en el almuerzo, momentos de consumo para los jóvenes. Los jóvenes empezaron a acercar al vino. Y por una razón que nosotros hemos chequeado, no es que es percepción nuestra, nosotros tenemos mucho contacto con los canales, pero además tenemos la información del sector vitivinícola. No muestras, sino información 100% del sector. Nosotros, cuando damos información desde el instituto, estamos dando la información de todas las bodegas. ¿Y qué veíamos? Por un lado, la parte cualitativa, ¿no? Volvimos a almorzar en casa, nos permitimos tomar una copa de vino, empezamos a cocinar mucho en casa, y el vino es el mejor acompañante de las comidas. Entonces la gente empezó a sumar el vino a la cocina, ¿no? Al desarrollo de la cocina. Y los jóvenes que se cerraron los bares, que supuestamente se pedían un mojito, suponte, en la casa no te haces un mojito, pero sí te animás a destapar una botella de vino. ¿Qué generó eso? Esta parte cualitativa, ¿no? Que te explico. Generó un cambio cuantitativo, un cambio en el consumo de vino, que los primeros 9 meses del año, cuando comparás los 9 meses del año 2019, el crecimiento ha sido de más del 8%. Son más de 60 millones de litros que hemos consumido, de más que el año anterior. Cuando vos tenés un mercado interno tan fuerte y tu mercado interno aumenta más del 8%, es una muy buena noticia para el sector en términos generales. Porque nosotros producimos más de lo que vendemos. Por eso digo que todo aumento en el consumo viene a achicar esa brecha. Siempre producimos más de lo que vendemos, entonces se van generando stock. Pero además, la exportación también creció. Hemos crecido casi el 40% respecto del año anterior, en el mismo periodo. La verdad que estos datos son muy alentadores para el sector y te plantean un desafío. Che, hay que mantenerlo esto. Tenemos que tratar de seguir con los jóvenes adentro, seguir con estos momentos de consumo, seguir con las exportaciones. La verdad que tanto el mercado interno como el mercado externo han crecido y eso ha generado una revitalización en el sector que venía muy castigado, hay que decirlo las cosas como son, venía muy castigado, y sobre todo el productor, que es la voz más débil, la parte de la cadena más débil, venía muy golpeada. El hecho de que se venda más en Argentina, que
que se venda más afuera, permite que el productor tenga algún grado de reconocimiento, pero creo que el Estado acá tiene que ser protagónico, tiene que estar presente, tiene que estar equilibrando esos pesos que se dan entre el fuerte y el más débil para que a toda la cadena le vaya bien. Esto no es quitarles a uno para darles a otro, sino que a toda la cadena le vaya bien. Y el hecho de que haya crecido el consumo de vino, bueno, es una muy buena noticia. Sí, conociendo un poco el tema de esta revalorización en los últimos meses del vino, algo que se había perdido, como bien mencionabas, en los últimos años, por una situación o por la otra, deja proyecciones muy buenas para el sector, teniendo en cuenta que no es un año bueno desde el punto de vista de toda la actividad económica a nivel internacional, no solamente a la Argentina. La pandemia nos atravesó a todos. En esa situación, ¿cuál es tu impresión de las proyecciones a futuro, viendo estos números que son sumamente alentadores? Vamos a tener un muy buen fin de año para el sector, se prevé que comience el año que viene con números relativamente buenos y con posibilidad de ganar mercados. ¿Cómo se percibe esa situación? Mira, a mí me gusta un poco compararme con los otros países del mundo, productores de vino. Hoy justamente participé de la reunión de la OIV, la Organización Internacional del Vino y la Viña, donde el director general, Paul Roca, marcó las tendencias mundiales, ¿no? Y justamente mostraban en el mercado exportador. Cuando muestran el mercado exportador, me doy vuelta porque estoy mirando la pantalla, ¿no? En volumen, solamente 3 países han crecido en los primeros, justamente mostraron los primeros 6 meses del año. Y han sido Argentina, Hungría y Holanda en exportaciones. La verdad que todo el resto de los países han caído en volumen. Y esto no deja de ser un dato menor, que solamente Argentina haya aumentado en volumen sus exportaciones. Los países europeos, Italia, Francia, España, que son muy fuertes como productores, cayeron fuertemente con las exportaciones. Obviamente ahí hay un tema de arancelarias con Estados Unidos, pero bueno, nos tocó a nosotros aprovechar esa situación. A veces nos quejamos porque nos tocan las malas, ahora hay que festejar porque nos tocan las buenas. Estados Unidos les puso algunas restricciones a los países europeos y nosotros nos fortalecimos. Y en cuanto a valor, hay un solo país que aumentó el valor de sus exportaciones, y es Nueva Zelanda, que aumentó el 2% solamente. El resto, todos los países cayeron en facturación. Pero es lógico porque ante una recesión mundial, obviamente que se van a consumir vinos seguramente de menor precio. Por eso mismo, no es un castigo hacia Argentina. Absolutamente todos los países cayeron en precio. Y te doy ejemplos. Argentina cayó un 4%, pero por ejemplo Estados Unidos cayó un 8%, Chile cayó un 9%, Francia cayó un 21%. Claro. Y son datos de la OIV, no son datos que yo esté tirando al azar. Sí, sí. Entonces, esa situación, cuando uno exporta y cuando uno entra a un mercado, es muy difícil entrar, como dijiste vos, es muy difícil entrar, pero una vez que entras, medio como que te consolidás y por lo menos 2 o 3 años estás. ¿Qué creo? Y esto sí es una opinión personal. Creo que esta es una tendencia que se puede llegar a mantener en el tiempo, y el hecho de haber ganado nuevos mercados nos va a permitir seguir manteniendo ese nivel de ventas, como así también lo que ha sucedido en estos últimos meses, que hay 83 nuevas bodegas exportadoras. Esto es muy bueno. Es muy bueno que haya 80 bodegas más exportadoras, 83 bodegas más exportadoras, porque generalmente cuando entras a un mercado internacional no es tan volátil, a eso me refiero. Entras y como que quedás trabajando, vendiendo. Entonces deberíamos tener al menos una proyección al menos igual de lo que nos ha venido pasando en el año 2020.
Sí, muy buena la perspectiva y la situación que tiene el sector. Fundamentalmente, un poco lo que mencionabas, el hecho de que hay pocos o prácticamente un país que mejoró el valor en cuanto a sus exportaciones, porque hay que recordar que las exportaciones o el valor de las exportaciones se componen de lo que es el precio internacional y del volumen. Hay que intentar siempre, como país, ganar mercados internacionales, ya sea mejorando el precio por facturación o mejorando el volumen para tener cada vez mayor valor. Argentina mejoró el volumen. Lamentablemente tenemos un año con un contexto sumamente difícil, donde hay muchísimos países que hasta incluso tienen deflación y eso perjudica los precios. Pero incluso en ese contexto y con fronteras cerradas, Argentina pudo seguir haciendo crecer su volumen y eso en este contexto es una buena noticia. Totalmente, José, y nosotros, como te digo, producimos más de lo que vendemos. Entonces nuestra salida es el mercado interno y la exportación. El mercado interno ha mejorado, pero obviamente que necesita de políticas macroeconómicas que acompañen un crecimiento en el consumo. Y sacar más vino está bien porque si no nos queda adentro, nos hace presión hacia adentro. El hecho de que estemos en el número 1 en crecimiento, somos el número 1 en crecimiento a nivel mundial. Datos de la OIB. El hecho es muy bueno porque estamos sacando vino que nos está sobrando o nos estaba sobrando. Ahora estamos bastante equilibrados con los stocks, la verdad, estamos bastante equilibrados. Bueno, la verdad que es un panorama sumamente alentador, mucho más teniendo en cuenta la situación que está atravesando el mundo, producto de la pandemia y con estas recaídas que empiezan a tener algunos países, fundamentalmente algunos países europeos, y que esto lamentablemente va a impactar en la economía, en el consumo y algo de comercio internacional, y que Argentina siga permanentemente buscando destinos a través de instituciones como el INB, muestra a las claras que siempre la intención o la idea es cada vez mejorar y ganar muchísimos más mercados. Así que en este contexto que estamos hablando y con, la verdad, una buena noticia, a veces es difícil encontrar en materia económica buenas noticias, de un sector que forma parte de la matriz productiva de Mendoza, te quería agradecer el contacto con Chat Económico. Seguramente seguiremos en algunos programas hablando más de cómo va evolucionando este sector que es fundamental para la economía nacional y será hasta la próxima, como siempre, Martín. José, para mí un gusto, me encantan estos temas, así que voy a estar a disposición las veces que quieran porque, bueno, hoy por suerte, no digo por suerte, ¿no? Pero cuando comparás la vitivinicultura con otros sectores, no ha sido tan golpeada por la pandemia. Así que, bueno, yo más que nada intentar innovar, mejorar el consumo y modernizar sobre todo un sector que es muy pujante. Gracias. Hasta la próxima. Hablábamos con el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el contador Martín Hinojosa, sobre la realidad económica que está viviendo el sector. Un sector que es fundamental en la economía provincial, pero también es uno de los sectores más importantes a nivel nacional. Fundamentalmente porque el vino es un producto típico de la mesa de los argentinos y fue un producto revalorizado durante la pandemia. Hablaba el titular del INB, el hecho de que la mayoría de los argentinos, la familia, volvió a reunirse en la mesa con la famosa botella de vino y eso que tanto habíamos perdido durante muchos años. Así que es muy bueno el hecho de que sigamos ganando mercados, es bueno que aumentemos volumen. Lamentablemente por el lado de los precios no es una de las mejores noticias, pero Argentina lo importante es que se siga reposicionando a nivel internacional y busque un valor agregado dentro de las competencias que tenemos. Sabemos que cada vez los competidores son más salvajes en el mercado internacional. Una vez más le agradecemos la atención puesta en este programa en Chat Económico y será hasta la semana que viene.